Casos de injusticia. Ley sin orden. Saludos comunidad y familia PPLs. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de un caso totalmente de injusticia, impactante, doloroso. Un caso que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos relata la historia de su vecino, un joven que trabajaba como operador de taxi por aplicación y que fue víctima de las malas prácticas e injusticias por parte de policías de investigación, Ministerio Público, jueces y autoridades en general, ya que él nos cuenta que este joven, quien vivía feliz en la colonia Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y que por desgracia él tuvo que vivir... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas muy lamentables historias de esos casos injustos que amablemente ustedes nos hacen llegar. Pero sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy y recuerden que esto es Casos de Injusticia, en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mire, antes que nada quiero agradecerle el que haya aceptado publicar y distribuir la historia del caso de mi vecino y buen amigo Luis, cuyos apellidos y algunos otros datos los omitiré por cuestiones de seguridad y respeto a su familia y a mi amigo, ya que este joven vecino creció conmigo y somos de la misma edad. Es por ello que me atreví a enviarle la historia de su caso de él, porque a mí me consta que Luis es un buen muchacho y que nunca ha sido un delincuente en ningún aspecto, en ningún sentido. Y permítame contarle lo que le sucedió a mi vecino y amigo Luis. Resulta que Luis es un joven de 27 años, quien trabajaba como conductor de taxi por aplicación Uber en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Él vivía con sus padres en la colonia Ciudad Azteca. Su vida cambió el día que fue arrestado por agentes de investigación en la avenida R1, Adolfo López Mateos, el día 14 de junio del año 2021. Lo llevaron a la Fiscalía de Las Palmas y justamente a las 48 horas lo trasladaron al reclusorio de Chiconauhtla, ubicado igual en el mismo municipio. A pesar de no tener pruebas ni evidencias en contra de Luis, él fue procesado, juzgado y sentenciado, pese a que no tenían nada que lo imputara como delincuente o como posible responsable del delito que le estaban inculpando. Luis fue sentenciado a 27 años y 10 meses por un supuesto robo de auto que él jamás cometió. Sus padres, devastados, no sabían qué hacer para demostrar la inocencia de su hijo. Dentro de la prisión, Luis vivió una terrible pesadilla, ya que otros internos lo golpeaban, denigraban y torturaban, exigiendo altas cantidades de dinero a sus padres para que no le hicieran más daño. Sus padres, desesperados, hicieron de todo por tratar de reunir lo que los reos le pedían cuando le hablaban por teléfono, pero la situación parecía no tener fin.
ya que estos internos le hablaban casi diario y en todo momento, día y noche, para exigirle altas cantidades de dinero a su familia de Luis. Y ellos tenían que contestar porque tenían la esperanza de que en esas llamadas fuera su hijo, mi amigo, mi vecino, quien les hiciera esa llamada. Pero fue nulo y tardó demasiado hasta que por fin un día la justicia llegó, gracias a un excelente abogado penalista de redes sociales recomendado por ustedes. La familia de Luis logró probar su inocencia. El 23 de noviembre del año 2025, el abogado que cobró un precio justo logró comprobar al fin la segura inocencia de Luis y se logró detener, encarcelar, procesar y juzgar, de hecho hasta sentenciar a 6 policías de investigación y un agente del Ministerio Público corrupto, quien había robado mucho dinero a la familia de Luis. Luis finalmente salió de prisión el día 29 de octubre del año 2025. Recuperó su auto que con tanto sacrificio y esfuerzo había comprado para trabajarlo justamente en la aplicación Uber, mismo que los agentes de investigación, hoy sentenciados, usaban como patrulla de la PDI. Luis y su familia pudieron recuperar su auto gracias a buenos funcionarios del gobierno del Estado de México. Sin embargo, después de todo ese terrible infierno que vivieron Luis y su familia, vendieron todo lo que les quedaba de propiedades, absolutamente todo, y se fueron a radicar al extranjero. Por cuestiones de seguridad y respeto a la familia de Luis, no voy a poder decirle en dónde se encuentran o darle más datos de su ubicación exacta. Hoy, gracias a Dios, a ustedes y a ese buen abogado, viven felices y tratan de olvidar ese cruel y terrible suceso que vivieron en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, cuando Luis fue cautivo, detenido, arrestado y procesado por un delito que jamás cometió de robo de auto, pese a que ya lo habían hasta sentenciado, pero que finalmente se hizo justicia ese día en que su abogado logró por fin conseguir todas las pruebas, testigos y evidencias que avalaron la segura inocencia de Luis y se pueda así lograr su salida de ese infierno llamado prisión de Chiconauhtla. Cabe mencionar que Luis allá adentro adquirió enfermedades infecciosas, salió con el cuerpo lleno de granos, de picaduras de animales, salió de hecho un poco traumado psicológicamente por todo lo que vivió, ya que aunque nosotros sabíamos bien que su familia les había depositado todo el dinero que le pedían los otros prisioneros, Luis llegó a contar en su momento después de su salida que eso no les importaba a los presos, que como vieron que su familia accedían rápidamente a enviar el dinero que les pedían, aún así a Luis lo tuvieron en el baño amarrado, golpeado y sin comer. De hecho, Luis nos contó y hoy cuenta desde donde se encuentra que ese infierno fue horrible porque él estaba amordazado y amarrado de pies y manos. De hecho, llegaron hasta vendarle los ojos. Y él nos cuenta que cuando estaba en ese lugar, en su celda, ahí en el Cerezo de Chiconauhtla, que claramente él sentía, ya que se encontraba sin playera, sin pantalón, solamente con ropa interior, sentía claramente cómo se le subían los bichos, las ratas que salían de la letrina del baño, y él sentía mucho miedo porque le llegaban olores pestilentes, fétidos, y él amarrado ahí, y solamente escuchaba cómo los presos se mofaban
y se alegraban diciendo que su familia ya les había realizado otro depósito. Cantidades exactas no las sé. No ha querido contar mi ex vecino y buen amigo Luis. Pero hasta donde sé, eso les afectó demasiado, tanto a Luis como a su familia, porque quedaron muy decepcionados de el mal actuar, las malas prácticas que las autoridades en las que deberíamos de confiar y que no hicieron su trabajo como es y que al contrario perjudicaron a Luis y a su familia robándoles todo ese dinero que también les quitaron y que aún así el juez, quien debería de haber exigido más pruebas, testigos, evidencias y haber aceptado todas las pruebas, testigos y evidencias que la familia de Luis otorgaba a su abogado defensor, y que el juez simple y sencillamente no las aceptaba, encontraba cualquier error, cualquier defecto y las desechaba, pero que a la fiscalía, quien presentó supuestamente testigos falsos, pruebas falsas, evidencias falsas de una carpeta de investigación falsa, en donde en algunos párrafos no aparecía bien el nombre de Luis, sino el nombre del verdadero delincuente a quien pertenecía esa carpeta de investigación. Aún así el juez le creyó más a la fiscalía, a la gente del Ministerio Público corrupto y sin piedad, sin indagar bien, sentenció a Luis, y que gracias a Dios, gracias a todos ustedes quienes apoyaron, que aunque Luis tardó un poco en salir de ese infierno, pero que finalmente se logró comprobar la segura inocencia de Luis, y que cuando Luis salió de prisión agradeció a Dios por haber salido con vida, y es por ello que hoy, que vive en el extranjero, solamente de recordar todo lo que pasó, lo que vivió, él aún sigue llorando nada más de recordar y de pensar que el vivir aquí en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y pese aunque esos pseudoagentes de investigación ya están purgando condenas en el penal de Chiconautla también, así como es el Ministerio Público corrupto, mi amigo Luis piensa que todas las autoridades siguen siendo un peligro para la sociedad, la ciudadanía de Ecatepec, porque este no es el único caso. Aquí en su canal de ustedes he escuchado varios casos similares e iguales a los que vivió mi amigo Luis, mi vecino de la niñez. Son de verdad muy lamentables, pero más lamentable es el no poder confiar en las autoridades, quienes deberían de ayudarnos, de protegernos, y que al contrario, hoy por hoy, año 2026, mes de marzo, siguen siendo un peligro latente para toda la gente que vive en Ecatepec de Morelos, Estado de México, y no dudo que en cualquier otro municipio más del estado. Pero en fin, gracias a Dios, ahorita Luis ya se encuentra tratando de recuperar su vida, viviendo con sus padres, su familia, nuevamente buscando la felicidad en el extranjero y tratando de olvidar todo el terrible infierno que vivieron cuando radicaban en la colonia Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec. Créanme o no, esta fue la historia del caso de mi vecino, mi amigo Luis, y espero su comprensión y apoyo. Muchas gracias.